Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis interesados en el estudio bíblico y que habéis enviado preguntas que no se han podido responder la semana pasada por el número. Vamos a responder hoy, si es posible, a todos los que nos han quedado pendientes. La primera de ellas es de Jesús García Mena y agradezco las palabras de aliento que dan, pero él pregunta. Primera pregunta, ¿cuándo fue creado Satanás? ¿Antes de Génesis 1? ¿Entre Génesis 1 y 2? Según la teoría de la brecha que muchos enseñan, después de Génesis 1, hay diferentes teorías. Lo cierto es que fue creado antes que el hombre, de eso no cabe la menor duda, pero ¿en qué época? Primeramente, no se puede hablar de épocas antes de la creación del hombre, porque las épocas son para el hombre. En segundo lugar, la Biblia enseña que los ángeles han sido creados en una sola acción creadora de Dios, todos ellos conjuntamente e indudablemente por las referencias bíblicas antes de la creación del hombre. Y probablemente fue el primer acto creador de seres en la creación de Dios, porque nos dice la Escritura que las estrellas del alba, refiriéndose a los ángeles, las estrellas se regocijaban viendo la obra que Dios estaba haciendo. Por tanto, Satanás fue creado antes del hombre con el conjunto de todos los ángeles. Las teorías de la brecha y cosas por el estilo son asuntos meramente filosóficos. Y no solo filosóficos, incluso yo iría un poco más allá para definirlos como propósitos contradictorios para expresar errores en la Biblia que no existen. Por tanto, dejémonos de historias de la brecha, dejémonos de que Satanás fue creado y que cayó y que destruyó todo eso es teoría humana. Lo único que tenemos es la respuesta bíblica. Satanás fue creado con todos los ángeles antes de la creación del hombre y probablemente como primer grupo de seres que Dios creó. Abigail Martínez, la pregunta dice, se habla de los demonios que Dios tiene encadenados en el río Éufrates. ¿En qué parte de la Biblia lo confirma y por qué los tiene ahí? Bueno, Apocalipsis capítulo 9, versículos 14 y 15, dice así, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Por tanto, lo que me interesa de ese texto fantástico del Apocalipsis es la soberanía de Dios. Dios tiene a esos ángeles encadenados en el área del río Éufrates, no quiere decir que estén dentro del río, son seres espíritus. Por tanto, los tiene colocados ahí especialmente por su condición pecaminosa de disposición de generar muerte y de matar seres vivos. De ahí que están preparados. Pero nos dice que no están preparados para soltarlos en algún tiempo, sino en la hora, en el día, en el mes y en el año. Y esto me habla de la soberanía. Preparados. No es que Dios los haya creado para matar hombres, sino que son malvados a causa de haber abandonado a Dios y son pecadores empedernidos. Y Dios conduce los malvados propósitos y procederes de estos demonios a los propósitos suyos de juicio para ejecutar su plan en la historia antes de la venida de Jesucristo. Carlos Hernández Amador pregunta, tendría que profundizar más en el tema y sobre todo posicionarse en cuanto del arrebatamiento, porque sí que es fundamental. Sin duda alguna, el arrebatamiento de la Iglesia, el traslado de la Iglesia es doctrina fundamental. Cristo lo dijo, se va a cumplir. Nadie puede dejar de creer en eso. El posicionarse en cuanto a Biblia es muy sencillo. La Biblia indica que
el traslado de la iglesia es inminente, es decir, puede ocurrir en cualquier momento. No hay señales que tengan que cumplirse antes del traslado de la iglesia. Pero la iglesia puede ser trasladada, y esto ya es doctrina general. Yo creo que va a ser trasladada antes de la tribulación. Otros piensan que será trasladada a la mitad de la tribulación. Algunos menos piensan que será trasladada al final de la tribulación. Estos son asuntos de doctrina general. La doctrina fundamental es que Cristo viene a buscar a la iglesia y la lleva a su presencia según su promesa. Por tanto, afirmémonos en dos grandes verdades. ¿Va a cumplirse la promesa de Jesús? Seguro. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. ¿Cuándo se va a cumplir? En cualquier momento. ¿Hay señales que deben cumplirse antes? No. Por tanto, lo que tenemos que hacer es estar esperando en cualquier momento al Señor. Juan nos dice, quiero entender Apocalipsis 3:10 y solo encuentro prédicas alegóricas. La hora de la prueba no es la tribulación, es algo que sucede antes del arrebatamiento. Bueno, es tu forma de entender el versículo. A veces se habla de alegorismo cuando se expresan verdades proféticas que se van a cumplir. El versículo que menciona el hermano, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, dice así. Primero, escribe a una iglesia, no está escribiendo a personas, sino a una iglesia. 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré también de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué es esta prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar, no a algunos, a todos los moradores de la tierra? No hay otra forma de entender eso a la luz de toda la Biblia que tiene que referirse al tiempo de la tribulación, no anunciado en el Nuevo Testamento, por algunos del Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. No es una novedad de la Iglesia cristiana, es una realidad profética, dada por Dios a través de los profetas en el tiempo. Día de tribulación, día de angustia, día de nublado, día de ira, día de confusión, día de lamento, todo eso es la tribulación. Y lo que está diciendo que esta prueba de Dios enviada para caer sobre el mundo entero, la iglesia no es del mundo. Y yo personalmente pienso que antes de que eso se produzca, la iglesia será trasladada. Pero es una opinión con base bíblica en este caso y también con referencia a la carta de Pablo a los tesalonicenses, en donde Pablo dice que nos ha librado de la ira venidera. Claro que este versículo, como lo dije en alguna ocasión, puede referirse a la ira de Dios sobre aquellos que no han creído y nos libra por salvación. Pero más consonante es considerarlo en relación con este versículo de Apocalipsis. No es alegorías, son realidades. Dios envía un tiempo de tribulación y prueba sobre el mundo entero que vendrá antes del retorno de Jesucristo. Oski Montoya pregunta, ¿es lo mismo ángeles caídos que demonios? Sí, lo mismo. Son los ángeles que Satanás fue capaz de convencer en su rebelión contra Dios y que llevó cautivos la tercera parte de las estrellas del cielo. No son pocos, son muchos los demonios o los diablos, Satanás y sus ángeles. Hay distintos nombres para estos seres, pero son los mismos. Juan vuelve a enviar otra pregunta. A la luz hoy que la palabra da versículo a versículo, ¿cómo entender el mismo versículo de Apocalipsis 3:10 sin alegorizar como usted dice? Entiendo que los capítulos 2 y 3 preceden al traslado de la iglesia al cielo. Entiendo que en cada una de las iglesias hay trigos que serán trasladados al cielo. Entiendo que los 24 ancianos constituyen la iglesia en el cielo. Siguen citas en las almas de los muertos durante la tribulación. Le ruego que me haga entender 3:10. Es muy sencillo. No está hablando de
de un asunto que tiene cumplimiento en el tiempo de la Iglesia. Confirma lo que acabo de decir en la respuesta a la pregunta anterior. Dios envía un tiempo de prueba sobre el mundo entero, en el que la Iglesia no estará presente según lo que aparentemente es más consecuente con toda la interpretación profética. La Iglesia será llevada al cielo, los 24 ancianos simbolizan la presencia de la Iglesia en los tronos en el cielo, y las almas de los muertos durante la tribulación son personas que han creído durante el tiempo de la tribulación y que han sido muertos por el testimonio del Evangelio. Nada tiene que ver con un tiempo de prueba o de tribulación por el que la Iglesia va a pasar. La Iglesia no es el mundo. Cristo mismo lo dijo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por tanto, lo que afecta al mundo no afecta, en el sentido espiritual, no afecta a la Iglesia. Andrés Llanos. La pregunta es, si en el diluvio fue raído todo lo que había de aliento de vida excepto Noé y su familia, ¿cómo es que estos seres gigantes aparecen nuevamente en las Escrituras? En primer lugar, la Biblia no es un libro escrito en una forma de relato plano, temporal y continuado. A veces la Biblia relata hechos como lo de los gigantes anteriores al diluvio, y luego pasa el diluvio, y luego vuelve a referirse a los gigantes, y no hay duda ninguna que pudieran ser seres que están antes y después del diluvio. Prueba de ello es que hay gigantes en la conquista de la tierra de Canaán en los tiempos de Josué, en la conquista de las ciudades de Canaán. Hay un hombre, Goliat, que es un gigante. Ahora, notemos que hay varias palabras en hebreo para referirse a gigantes. Por tanto, a veces la Biblia habla de gigantes refiriéndose a personas de una talla considerable. Y esto no significa que sean el producto del pecado de los ángeles, sino que están presentes en la tierra. Algunos de ellos son absolutamente malvados, opuestos a Dios, y Dios los quita de en medio. Pero no podemos vincular asuntos de relaciones de ángeles, etcétera, etcétera, anteriores al diluvio, con lo que pasa después del diluvio, que es un tiempo diferente. Entendamos que la Biblia no responde curiosidades, simplemente afirma que estaban gigantes en la tierra. Gilbert Gabriel Martignone nos dice, quería conocer su opinión sobre el libro de Enoch, donde habla mucho sobre los ángeles, y algunos dicen que Jesús y los apóstoles usaron textos de este libro. Y por eso, ¿y por qué no se consideró dentro de la Biblia? Bueno, solo hay una cita bíblica que se refiera concretamente al libro de Enoch, y está en Judas capítulo 1 y versículo 14. Y el escritor sagrado se refiere a ángeles, a algo de los ángeles, luchas de los ángeles, etcétera, etcétera, anteriormente a ese versículo 14. Tengo aquí la Biblia delante, puedo abrirla un momento para no citar de memoria. Judas, capítulo 1, y versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Pero anteriormente habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, y en el versículo 9 habla de el arcángel Miguel contendiendo con el diablo. Todas estas referencias están en el libro de Enoc. Se piensa que por el nombre es el sexto desde Adán, de modo que es el personaje que caminó con Dios y Dios los llevó. Ese libro no es un libro inspirado, pero no es un libro mentiroso, ni tiene doctrinas equivocadas en su contenido en general. Lo que le da carácter de inspirado no es el texto que se cita de ese libro, como si fuese inspirado que cita Judas, sino el hecho de que Judas cita ese texto en un escrito, su epístola, que sí es inspirada. Tenemos que tener mucho cuidado con este asunto, y permitidme una aclaración. Se habla muy a menudo de que los libros apócrifos que tenemos en la Biblia son lecturas no recomendables. Quiero recomendar la lectura de los libros apócrifos.
no como inspirados, que no lo son, sino como libros de espiritualidad. De modo que según tú lees un libro escrito por un creyente sobre un determinado tema, lee también los libros apócrifos y encontrarás muchas bendiciones en la lectura. Pero por favor, no son inspirados. No prediques los libros apócrifos. Puedes hacer una referencia histórica a alguno de ellos si es necesario. No son inspirados, por tanto no tienen ninguna autoridad procedente de Dios, pero son producidos en una gran parte por pensamiento reflexivo de personas que creían en el Dios de la Biblia. Dorcas Garrido: si los ángeles no mueren, entonces los ángeles caídos ¿a dónde irán en el juicio final? Bueno, al infierno. El infierno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. De modo que al final del tiempo irán al infierno. Nadie de los que van al infierno cesan, desaparecen, se disuelven, se queman y no más. Dice que el tormento dura permanentemente por los siglos de los siglos, el juicio, el castigo a causa del pecado. Por tanto, ahí están los ángeles que se rebelaron contra Dios. Mi pregunta es, en el tiempo de Noé aquella raza especial fue destruida. ¿Es porque en su mayoría eran personas poseídas por demonios? Bueno, no podemos decir que fuesen poseídos por demonios, pero probablemente eran gente controlada en cierta medida, orientada en cierto modo por el príncipe del poder del aire, que opera en todos los hijos de desobediencia. Pero no podemos hablar de control demoníaco, de posesión demoníaca por el hecho de que sean gigantes. Leticia Bardales: ¿qué naciones corresponden Gog y Magog, Mejet y Tubal? A ninguna de las de ahora. Primeramente son referencias a personas, Gog y Magog, descendientes de Abraham. Mesec y Tubal son también lugares en donde ellos, este tipo de personas, administraban. La idea de que Gog y Magog son precisamente los países del norte de Israel hoy, como Persia, Irán, Irak, Turquía, etcétera, etcétera, es ir más allá de lo que la Biblia revela. Y decir que Mesec y Tubal son dos ciudades rusas, Moscú y Tobolsk, la capital de la Rusia europea y la capital de la Rusia asiática, no tiene ningún fundamento. Durante un tiempo se habló de que el reino del norte era Rusia y Alemania Oriental, por el hecho de que eran los países comunistas. La Biblia solamente habla del reino del norte y tropas de Gog y Magog, Mesec y Tubal, que tiene que ver con naciones que históricamente están encima, en el norte de Israel, y que son enemigos continuados de Israel. No tratemos, por favor, de asentar nombres actuales sobre parajes proféticos. José Santiago, solo de qué son ángeles los hijos de Dios en Génesis 6 no lo comparto, porque si lo hicieron lo seguirán haciendo aún hoy. Bueno, me parece estupendo que no compartas esa idea. Hay muchos grandes eruditos que no lo comparten. Y hay muchos grandes eruditos que consideran que esos hijos de Dios son los hijos de Set. Y las hijas de los hombres, los hijos de Caín, las hijas de Caín. Bien, no tengo ningún problema. No me voy a disgustar por eso. Sería, de todas formas, la única vez en todo el Antiguo Testamento que el término hijos de Dios se refiere a algo que no son los ángeles. Además de esto, Dios cortó la acción de esos ángeles que habían abandonado su propio sistema, su forma de vida,
y los encerró, reservados para juicio, por el pecado que ellos cometieron. Carta primera de Pedro, por favor, capítulo 2 y versículo 4. Carta primera de Pedro, carta segunda, no primera. Carta segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, Judas, capítulo 6. Es el tema paralelo. Judas, capítulo 6. Versículo 6. Tiene un solo capítulo. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Luego lo que Dios hizo fue prohibir terminantemente una acción semejante a los ángeles. Lo que hicieron los ángeles en el pasado no tienen que seguir haciéndolo hoy. Sobre todo, si Dios cortó esa acción y los encerró a los ángeles reservados para el juicio. Pero si crees que no son ángeles, pues haces muy bien, porque no se trata de doctrina fundamental, sino de doctrina general. Juan Bautista Fernández. Es muy larga. En esta enseñanza usted habló de la soberanía de Dios y pronunció 3 frases. Una, Dios determinó salvar al pecador. Dios, cuantos vayan a Cristo serán salvos. 3, Dios no ha escogido a un grupo para el cielo y a otro grupo para el infierno. En el punto 1 entiendo que en su soberanía Dios determinó salvar al pecador. Bueno, es verdad. Es que no hay que investigar nada. Dios determinó salvar al pecador antes de la creación del mundo. En el punto segundo, ¿puede el pecador ir voluntariamente a Cristo? El pecador es un rebelde que no quiere saber de Dios voluntariamente por propia condición, porque la vida de Dios, las obras de Dios denuncian su condición pecaminosa y el hombre pecador no quiere saber de Dios. No cito textos del Antiguo Testamento, aunque podría deciros aquel de Isaías, todos se desviaron, cada cual se apartó por su camino, pero en el Nuevo Testamento Pablo dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y como el hombre no busca a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El llamamiento a salvación es del Padre. Nadie puede ir a Cristo si el Padre que lo envió no lo llama. Este llamado a salvación conduce a los pecadores a Cristo. El Espíritu Santo genera la fe salvadora en el corazón de ellos y ellos aceptan al Señor. Ahora, nadie puede ir o nadie va voluntariamente a Cristo por mutuo propio, a no ser con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios redarguye al hombre de pecado, de juicio, de justicia. El Espíritu Santo hace sentir al pecador su condición y el Espíritu Santo orienta la acción de entrega incondicional para salvación. No olvidemos algo. El mensaje del Evangelio, la respuesta a la invitación del Evangelio, no es un ruego que Dios hace, es un mandamiento que establece. Pablo dice a los atenienses: ahora Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y el hombre es rebelde por condición natural, desobediente. Por tanto, no puede hacer lo que es contrario a su propia naturaleza. Por eso el Espíritu Santo le capacita para esa acción personal. En el punto 3, así que el pecador necesita ir a Cristo. Va a Cristo, llamado por el Padre y ayudado, impulsado, conducido, orientado, generada la fe por el Espíritu Santo. La salvación siempre es de Dios. Salmo 3:8 y Jonás 2:9. Ahora, en el punto 3, ya no ha escogido los que serán... Dios ya no ha escogido a los que serán salvos. Y los que no desde la fundación del mundo, bueno, eso está tal vez mal expresado. Dios ha escogido a algunos de entre los hombres para salvación. Primer punto.
Lo dice la Biblia, yo no puedo negarlo. Segunda verdad, Dios llama a los hombres a que vuelvan a Él y vengan a Cristo. Y Cristo dice, todo aquel que cree en mí no se pierde. Segundo, el que a mí viene no le rechazo. No tengo ni un solo texto bíblico que diga que solamente los escogidos específicamente van a ser salvos, aunque indudablemente siempre esos son salvos. Lo que sí es cierto, y desafío a cualquiera a que me lo indique, ¿dónde está un solo texto en toda la Biblia que afirme que Dios escogió a algunos para salvación y al resto para condenación? Dígamelo. Si alguien me dice un texto en ese sentido, yo rectifico públicamente en el canal y me arrepiento públicamente de mi posición. No hay decreto de condenación anticipado al pecado en el que se selecciona a algunos hombres y mujeres para ser perdidos y condenados al infierno y no pueden salvarse aunque quisieran hacerlo. Hay una contradicción directa de Dios que afirma que Dios no quiere la muerte del impío. ¿Está claro? ¿Dios escogió a algunos para salvación? Sí. Todo aquel que sea llevado a Cristo y venga a Cristo y se entregue a Él como Salvador, lo reciba como Salvador personal, ¿es salvo? Sí. ¿Dios ha escogido a algunos para condenación y no pueden ser salvos aunque quieran? No. De manera que esta es la posición de la Biblia sobre el tema de salvación. Rolando Peralta, me encantaría que usted desarrolle de la misma manera que ha hecho con la doctrina de los ángeles, Satanás y los demonios, y también sobre escatología, doctrinas como cristología, doctrina de la Trinidad. Sería una enorme bendición para el cuerpo de Cristo responder y proveer de respuestas. Bueno, si el Señor da ocasión, esta enseñanza sencilla sobre doctrinas vamos a seguirla. De manera que en algún momento tendremos cristología, en algún momento tendremos teología propia con el tema de Trinidad, hablaremos de doctrina de la Iglesia, en fin, el propósito es tener las 9 doctrinas fundamentales y desarrollarlas de forma muy sencilla, muy simple, como estamos haciendo para todos aquellos que tengan interés. Una pregunta, Hernán Carvajal. Los ángeles caídos, la tercera parte que arrastró Satanás, ¿son los mismos de Génesis 6? ¿Es el mismo pecado que cometieron? Los ángeles caídos son todos los demonios, todos los ángeles que siguieron a Satanás, y que comprende a los ángeles caídos en general y a los ángeles caídos que se mencionan en Génesis capítulo 6 y a los ángeles que tienen una disposición de mayor perversidad y a los de menos. Es decir, todos los ángeles caídos están en aquel grupo que fueron arrastrados por Satanás. Abigail Martínez, una pregunta: se habla mucho de los demonios que Dios tiene atados en el Éufrates, ¿me puede ayudar en esto? La pregunta ha sido contestada antes, pero añade, usted dice que la semana 70 no comienza con el arrebatamiento, pero lo que yo veo es que debe suceder antes del arrebatamiento para que se manifieste el anticristo y esté en acción para firmar el acuerdo de 7 años. Primero, el arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver con el anticristo. Segundo, la última semana de Daniel, la semana 70, se dice cómo comienza. Abramos un momento. Daniel capítulo 9, versículo 27. Habla la semana 70. Si lo enlazamos con el versículo anterior es mejor. Versículo 26, Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas, más las otras que están mencionadas antes, que son 69, se quitará la vida al Mesías. Bueno, ahora 27, versículo 27. Y por otra semana, la última,
confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar la ofrenda, el sacrificio, etc. Luego, la semana 70 comienza con la firma del pacto entre el anticristo e Israel. Pero el anticristo no tiene que estar en la tierra cuando la iglesia es arrebatada. Por tanto, el arrebatamiento sucede antes de la tribulación, como es más consonante con toda la Biblia. Así que la semana 70 no comienza necesariamente con el arrebatamiento, aunque pudiera ser que se produjera eso y se firmara el pacto y todas las cosas que tiene la profecía referidas ahí. Descontemos, no limitemos, deslimitar las acciones de la Iglesia con la tribulación, por favor, porque eso es consonante con la Escritura. Leonardo Greder. ¿Es correcto bíblicamente enseñar que en el infierno no hay demonios, solo almas humanas que mueren sin el Señor? Ya que bíblicamente hallamos que la habitación de muchos demonios es el abismo y otra morada que aparece en otra de las cartas de Pedro, denominada infierno, aunque el término es tártaro. ¿Es correcta la aplicación de esos lugares? El infierno bíblico se inaugurará con dos hombres, el anticristo y el falso profeta. Pero el Señor dice, Mateo 25, 41, que Dios enviará al infierno a aquellos que no creen, al lugar preparado para el diablo y sus ángeles. De modo que es correcto afirmar que los demonios serán enviados al infierno con todos los pecadores irredentos y que van a estar confinados ahí para siempre, en el término de la historia de esta creación actual. Marcela Beltrán, ¿usted opina que el Espíritu Santo no puede irse junto con la Iglesia porque tiene la tarea de traer convicción de pecado durante la gran tribulación? Yo particularmente creo que el Espíritu no puede irse o quedarse. El Espíritu Santo es omnipresente. Pero entiendo que la plenitud del Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, que está en nosotros y con nosotros para siempre, se irá con nosotros en el arrebatamiento. Durante los 7 años de tribulación donde Dios tratará con Israel, volverá todo al igual del Antiguo Testamento. Por ello envía 2 profetas conocidos por ellos cómo se convencían de pecado en la antigüedad. De la misma manera trabajará Dios con ellos. Saludos de Argentina. La pregunta que quiero formularte es ¿cómo se salvan los hombres? Antes y después de la Iglesia. Solamente de una manera por gracia mediante la fe. Segunda cuestión. Durante el tiempo de la gran tribulación, efectivamente Dios trata con Israel. Y efectivamente Dios lleva un remanente fiel de Israel al desierto, se dice simbólicamente en la Escritura, donde trata con ellos, donde les ayuda, les alienta, etcétera, etcétera, y esos serán salvos. Pero el Evangelio será predicado por medio de 144.000 procedentes de Israel en todo el mundo, no a israelitas, a gentiles. Y millones de personas serán salvos durante ese tiempo. Hablar de que Dios salvó de una forma en la antigua dispensación y de otra en la actual no es bíblico. Ninguno se ha salvado en el Antiguo Testamento por obras de la ley, ni por sacrificios, ni por mensaje de profeta en el sentido de hacer algo. Se han salvado porque han creído a Dios y su fe les es contado por justicia. De manera que la gente de la antigüedad se ha salvado como tú y como yo, por gracia mediante la fe. Dejemos de sectorizar Israel por un lado, las naciones por el otro, la iglesia por el otro, porque habrá que preguntarse, ¿y todos los que sean salvos de Israel son de la iglesia o no? ¿Y las bendiciones y las promesas son compartidas por la iglesia o no? Todo esto requiere una investigación bíblica amplia, que a veces sistemas extremos no responden conforme a la palabra de Dios. David Rodríguez,
Después de saludos he sido enseñado que beber vino es pecado, que en España es una costumbre que tienen entre las comidas. Y nosotros, de México, nosotros acompañamos nuestros alimentos con otras bebidas no alcohólicas. Pero he escuchado lo que usted enseña, me abre el panorama. No se trata de costumbre o de continente. Le pido de la manera más atenta si pudiera explicar más. Primero, comerse un pedazo de vaca, de buey, de vaca, de animal a la parrilla, ¿es bueno? Sí. ¿Permitido por Dios? Sí. Comerse un pedazo impresionante de carne que te puede empachar, indigestar, estropear el estómago, te va a producir gordura que no es buena, ¿es bueno? No. Uno es comer con moderación lo que se necesita, otro es comer con glotonería. Lo mismo ocurre con el vino. El vino tomado con mucha limitación no produce efectos malos. Es algo que Dios ha permitido al hombre. Es más, a Cristo le llamaban bebedor, y no se llama bebedor a uno que bebe agua, y mucho menos Coca-Cola. Bueno, no la había entonces, perdonadme la licencia. Pero el vino, dice la Biblia, hablando de diáconos y hablando de ancianos, que no sean esclavos del vino unos y que no sean dados a mucho vino, otros por tanto están bebiéndose. El vino se autoriza a beber a Timoteo, Pablo le dice, bebe un poco de vino. Ahora, si el beber vino un cristiano en México o en no sé dónde es un contratestimonio para el pueblo, porque el beber vino se entiende como emborracharse, embriagarse, etcétera, etcétera, no lo beba. Si algún creyente se siente molesto porque es un niño en la fe, no lo beba, porque la libertad no es hacer lo que queremos, sino lo que debemos. Pero a la luz de la Biblia no prohíbe el uso moderado del vino. Videos a mi amiga. Muy bien, un interesante título. En el ministerio, bueno, dice, la pregunta es extensa, dice que la confesión no es para perdón, sin embargo en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos, Él es fiel para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Entiendo que el sacrificio de nuestro Señor es para pagar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sin embargo, leo que la confesión es necesaria para perdón, así dice el versículo. ¿Cómo puede entenderse esto? El concepto confesar no es decir a Dios lo que hemos hecho de malo. El concepto confesar, la palabra confesar quiere decir literalmente desde el latín confesar, decir lo mismo. Cuando un creyente comete un pecado, la comunión con Dios se interrumpe. La confesión no es decirle al Señor, Señor, mira, tú sabes que ayer a las 4 de la tarde traté mal a mi amigo, o cometí un delito de tráfico, o no respeté bien a mi mujer. El Señor me tendría que decir, ya lo sé, si yo estaba allí. ¿Qué me vienes a contar? Y aparte hay muchos otros que no me estás diciendo. Confesar es decirle, Señor, tú has dicho que yo tengo que ser santo y ayer he cometido una falta y afirmo que debo ser santo. Afirmo lo que tú afirmas. Ese tipo de confesión restaura la comunión, perdona, retira el obstáculo del pecado para mantener la comunión. Pero todos nuestros pecados han sido perdonados, extinguidos en cuanto a responsabilidad penal de condenación cuando fueron trasladados a Cristo. Por tanto, el creyente tiene que confesar, claro, naturalmente que sí, porque en esa confesión reconoce una situación contraria a la voluntad de Dios y pide a Dios su ayuda y su gracia para vivir en santidad. 3 preguntas más, supongo que algunos de los que estáis escuchando estaréis cansados. Hablando de salvación, Dami P. Hablando de la salvación, sabemos que es por gracia mediante la fe, pero el ser humano debe recibir al Señor para ser salvo, debe aceptarle o no. Hay muchos
que pueden tener el convencimiento por parte del Espíritu, que aún así van a rechazar. Yo creo que el ser humano es responsable por su pecado y al ser confrontado por Dios tiene dos posibilidades, recibir o rechazar a Cristo. Luego un hijo de Dios mostrará que es suyo por sus frutos. Correctísimo, correctísimo. El hombre es salvo por gracia mediante la fe, pero el ser humano puede rechazar el mensaje de salvación. Sí, Señor, puede. Jesús dice, el que cree en el Hijo, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida. Por tanto, el ser humano tiene que recibir al Señor para ser salvo y aceptarle. Si lo prefieres mejor, tiene que pedirle ser recibido por Cristo. Las dos cosas valen exactamente igual. Nadie se salva obligado. Nadie es llevado por Dios a salvación y le obliga a creer. Dios le capacita para que crea. Por tanto, siempre en creer o en condenarse, la responsabilidad es del hombre y la obra de salvación es de Dios. Estercoria. ¿La casa de mi padre hace referencia al segundo templo dicho por Jesús mismo? Sí, hace referencia al segundo templo o al tercero. Es decir, hace referencia al templo de Herodes. Está diciendo, esta casa que se ha levantado para honra y gloria es de mi padre. Por tanto, todo cuanto se haga en ella afecta o no al buen nombre de mi padre. Esa es una referencia a la casa de mi padre. Pero no hay duda ninguna que hay una referencia que tiene un ámbito mucho mayor. En la casa, Juan 14, 1-4, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Casa de mi padre, ahí, tiene que ver con la creación que Dios ha hecho y el lugar donde los ángeles tienen sus moradas. Al mismo tiempo, en esa casa universal de mi Padre hecha por él, Cristo prepara un lugar para nosotros. De modo que hay distintas acepciones del mismo término que es necesario seleccionar. Estercoria. La angelología es una idea preconcebida de Persia. Bueno, qué cosa curiosa, no lo sabía. La angelología es una verdad bíblica. Y nada tiene que ver con los sistemas religiosos persas ni de otras naciones. También ellos hablan de ángeles y de demonios y de seres espirituales, etcétera, etcétera. Pero eso es la religión de los hombres. Pero la angelología o la angelología, que es el término correcto, no procede para nada de Persia, sino que antecede a cualquier idea de la reflexión humana, porque es palabra de Dios, verdad de Dios y operación de Dios, que antecede a cualquier religión de los hombres. Jehová sería, Luis Mancilla, ¿Jehová sería el Dios Padre? Bueno, Jehová es el nombre de Dios, que se aplica al Padre, se aplica en ocasiones al Hijo e incluso al Espíritu Santo. Es un nombre divino. Dios no es una persona, Dios es un ser que existe eternamente en tres personas y uno de los nombres del ser divino es Jehová. De manera que ese nombre es un nombre dado para Dios, exclusivo de Dios, potestativo y privativo para Dios y puede ser aplicado a cualquiera de las personas divinas. Gracias por vuestra atención. Espero que en un futuro podamos tener otro tiempo de preguntas y mientras tanto continuaremos en la voluntad del Señor con la serie que hemos iniciado. Puedes tener paz en